Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más. Pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. ¿Es o no Estado fallido? ¿Qué es un Estado fallido? Una nación en donde el gobierno no tiene capacidad de gobernar sobre toda la población. ¿Qué tipos de estados fallidos hay? Democracias, repúblicas, monarquías constitucionales fallidas. El pueblo está dividido. No se obedece a las instituciones. Se crean múltiples gobiernos paralelos en todo o en partes del territorio. Tiranías o dictaduras fallidas. El pueblo desea derrocarlas, las odia. Hay divisiones internas que impiden el éxito de un golpe de Estado, divisiones territoriales, raciales, idiomáticas, religiosas, culturales, etc. Estados en guerra civil. No hay gobierno. Cada bando tiene el suyo. Cambio de gobierno radical. Tras la revolución llega el terror. El líder hace asesinar a los enemigos, como con Robespierre, Lenin, Mao, Kim, etc. ¿Por qué falla un Estado? Porque está mal construido. No representa una sociedad, solo a una parte, y no logra reprimir el rechazo de las otras partes. Por ejemplo, las naciones artificiales, donde una etnia tiene el poder sobre otras y abusa de él, o las dictaduras, donde un grupo armado pretende esclavizar a todo el resto de la sociedad, o en las falsas repúblicas o democracias, donde el pueblo es engañado en las elecciones y en el trato que recibe de sus gobernantes, o en las sociedades en crisis, que son atacadas por entidades externas o entidades globalistas u otros casos. Represión, renuncia o diálogo. Un gobierno que no logre imponer su voluntad debe hacer uso del monopolio de la violencia. Renunciar al poder, pues no puede ejercer, o intentar encontrar una solución dialogando con sus opositores. Esto último es lo más difícil y suele animar a los opositores a no ser honorables, pues huelen la debilidad del gobierno. ¿Cómo construir un Estado? Es necesario un territorio defendible de la codicia de otros estados. Es necesaria una cohesión social, un sentir de pertenencia al grupo. Deben existir elementos aglutinantes comunes, como seguridad y beneficio, historia, cultura, familiaridad, idioma, religión, etc. Debe aceptarse una jerarquía social: monarca, aristocracia, artesanos, agricultores, esclavos, gobierno, empresarios, obreros, intermediarios y servidores, dictador, ejército, pueblo obediente, reos castigados, o un sistema jerárquico de castas, etc. Deben poder evitar la caída del Estado. Debe poseer el monopolio de la violencia, el monopolio legislativo, ejecutivo, judicial, el monopolio de las fuerzas de defensa y de ataque, el monopolio de la gestión tributaria, etc. ¿Qué aporta el Estado a sus gobernados? Defiende sus derechos mínimos y otros más. El derecho a la vida, a sentirse amado, a ser uno mismo, a la reproducción, a ser independiente, etc. Facilita el desempeño vital. Defiende de los criminales. Soluciona los conflictos internos. Organiza la construcción de las infraestructuras complejas. Favorece el tránsito y los intercambios comerciales. Emite moneda mediante el señoreaje. Recauda impuestos para sostenerse. Facilita la comunicación y la creación de lazos sociales. Impone orden y combate a los enemigos del orden social, etc. Defiende el territorio y las divisiones de territorio que decida establecer. Administra la propiedad privada. La concede o la retira. Respalda a sus súbditos en el trato con los extranjeros, con los que no son súbditos. ¿Quién desea destruir los estados? Los otros estados, especialmente los que han sufrido abusos de ellos. Los imperios en expansión, que desean anexionarlos con facilidad. La oposición política, que es incapaz de llegar al poder de otra forma. Los que se benefician del caos, de la guerra, de la enfermedad, de la pobreza, del hambre, etc. Psicópatas, gente sin escrúpulos. Los que odian al Estado, porque les causó daño y quieren venganza. Los martistas, creen que el bien precisa de la destrucción primero. Los globalistas, que ven en los estados impedimentos para el desempeño de sus negocios transfronterizos y desean controlarlos. Los internacionalistas,
que desean que un planeta no tenga estados, solo un gobierno totalitario, y así no habrá más guerras, ni injusticia, etc. O eso piensan. ¿Cómo se destruye un estado? Divide y vencerás. Balcanización. Dividir un país en muchos nuevos países más débiles, más fáciles de destruir. Fomentar el independentismo. Para ello es necesaria la confrontación. Política, religiosa, idiomática, económica, racial, sexual, confrontación por los recursos, etc. Con la corrupción. La fuerza más destructiva de una sociedad. Cuando los responsables del orden y el bienestar social trabajan para sí mismos, se genera descontento y rechazo hacia el Estado. Con la asfixia económica. Todo Estado necesita comerciar con los demás y comerciar internamente con los recursos que son geográficos. Si se impide el comercio o se dificulta en exceso, con aranceles, con impuestos, con trabas de todo tipo, el Estado entrará en crisis y podría declararse la guerra. Con organizaciones supranacionales perjudiciales. Pertenecer a ellas tiene contrapartidas, como por ejemplo pertenecer a la ONU, a la OTAN, a la Unión Europea, al Fondo Monetario Internacional, al G20, al G8, etc. Y pueden llegar a forzar políticas que perjudiquen a los países más débiles. Con agendas planificadas para ello, hojas de ruta que ignoran las opiniones de las personas, imponiendo, mediante la manipulación más elaborada, mediante la ingeniería social, los cambios que más favorecen a las élites globalistas e internacionalistas. Con préstamos odiosos, envenenados y deudas esclavizantes. Controlando a los miembros del gobierno, que sean títeres de otros poderes que no buscan el bien del pueblo que están gobernando. Engañando al pueblo, con promesas e informaciones falsas. La destrucción desde el marxismo. El marxismo es internacionalista. No desea que existan las naciones, que existan otras ideologías o religiones, ni la familia, ni la propiedad privada, etc. Busca destruir el sistema de libre mercado para poner el totalitarismo. Tiene una agenda destructiva, con ideologías dirigidas desde la socialdemocracia al socialismo y al comunismo. Apoya al independentismo, al terrorismo revolucionario, la lucha de clases, expandiendo el odio a los ricos, a la religión, etc. Con el estado del bienestar, con los impuestos máximos, con las expropiaciones, con la cancelación del individuo, etc. Los dirigentes de los partidos marxistas trabajan para el marxismo, no para el pueblo. Para imponerlo, todo vale. Y hasta que lo logren, intentarán mantenerse en el poder a cualquier precio, con la corrupción. La destrucción desde el globalismo. El globalismo es internacionalista. Las naciones les estorban. Desean libertad comercial sin fronteras y sin reguladores molestos. Utilizan la corrupción para lograr leyes que les favorezcan en sus intereses privados, intereses económicos, sexuales, intereses de poder, intereses causados por su propia locura, etc. Utilizan el engaño para lograr sus objetivos. Conocen el poder de la publicidad, del control de los medios de información y cómo manipular la opinión pública desde la ingeniería social. Pueden mentir, manipular datos, presentar falsos expertos, difundir bulos, etc. Utilizan títeres a los que ponen en el poder, en el gobierno, utilizando grandes cantidades de dinero para contratar agentes que hagan el juego sucio que sea necesario. Luego roban al pueblo con ellos, con estos títeres. La destrucción económica. Si un Estado gasta más de lo que ingresa, acabará en bancarrota. Acabará siendo un Estado fallido. Se busca endeudar a los Estados con el pago de pensiones, de ayudas, subvenciones, donaciones, con empresas deficitarias, con malas gestiones, con burocracia ineficiente, con el despilfarro público, haciendo uso del cohecho, de la prevaricación, con la incompetencia, etc. Si un Estado no genera riqueza, acabará empobrecido. Se busca acabar con la iniciativa particular empresarial. Hacen difícil conceder permisos. Se exigen condiciones inasumibles para los emprendedores. Se imponen cuotas e impuestos asfixiantes. Se limita la actividad, con leyes perjudiciales para ellos, etc. Se impone el pago de la corrupción. Se crea inseguridad jurídica. Se ayuda a la competencia que les interesa, etc. La destrucción social. Si una sociedad estable se la integra con grupos conflictivos,
Esta acabará enfrentada y en crisis. Una sociedad definida con un estándar común aceptado puede verse afectada por la llegada de grupos muy diferentes a ella, por la llegada de otras religiones, otras culturas, otros idiomas, otras razas, otros objetivos vitales, etc. Una sociedad puede aceptar cierto grado de integración, de exclusión y de marginación, e intentará asimilar las diferenciaciones. La inmigración mal organizada puede favorecer el Estado fallido. Si la delincuencia supera cierto límite, la sociedad entrará en crisis. Si los organismos de orden interno y defensa fallan, el Estado fallará. Si la crispación social provocada es muy elevada, el gobierno también caerá. La destrucción violenta. Un golpe de Estado o revolución es una ruptura violenta del gobierno de una sociedad. Si la sociedad lo permite, habrá fallado. Una vez que se llega al poder, las fuerzas de orden y el ejército deben obedecerlo. Por ese motivo, el monopolio de la fuerza del gobierno no debe ser absoluto. Debe consentirse la capacidad de enfrentarse a ese monopolio en caso de emergencia, o, en otro caso, la sociedad estará en riesgo de ser dominada por continuos golpes de Estado. El terrorismo, marxista, integrista, etc., generan sentimientos de indefensión en la sociedad. Si ésta no puede derrotarlo, tal vez parte de la sociedad se cambie de bando, por miedo u por otros intereses. La delincuencia hace huir a los pacíficos y deja a los que quedan con el poder, da poder a los violentos.